Listo, buenos días muchachos. Creo que ya entró la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo están? Hola, profesora, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Hola, muy profe, bien. bien. Hola, profesora, buenos días. Bien. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Cómo se sintieron en el examen? Pues bien, se pareció a los ejercicios que nos dejó. Exactamente. El único inconveniente que noté fue en el primer problema, en el último inciso. No sé qué hicieron muchos, honestamente, porque no entiendo. Pero bueno, en el examen, la primera parte les describía que era una pastilla y que tenía una cierta relación porcentual de cada ingrediente. Les daba la masa total de la pastilla y la primera pregunta era cuánto se ponía de bicarbonato. Esa pregunta, honestamente, pues estaba desde mi punto de vista muy sencilla porque era solo sacar el porcentaje a la masa total de la pastilla para responder la pregunta primera. Después les hacía igualmente la pregunta, o sea, además de bicarbonato, me parece, ahorita no me acuerdo bien de cuál era la segunda. La tercera ya era que hicieran estequiometría, porque les preguntaba sobre cuánta glucosa se requeriría para poder tener la producción de ácido cítrico que se requería. En ese planteamiento, entonces, básicamente, lo que teníamos era un escenario en donde conocíamos la cantidad de producto y lo único que íbamos a hacer era, pues, desarrollar la estequiometría para conocer la cantidad de reactivo. En ese la mayoría, pues como acabábamos de hacer un ejercicio así, pues la mayoría lo tuvo bien, por así decirlo. Sin embargo, en el último problema, la mayoría lo tuvo mal, ¿no? El último problema les hablaba de que ya tenías en existencia una cierta cantidad de ácido salicílico. Es decir, voy a inventar ahorita un número, les decía que ya tenías, ejemplo, 500 gramos del ácido salicílico y les decía que ese ácido salicílico tenía una cierta pureza. Voy a inventar número, tenía un 40% de pureza. Y que la reacción para obtener el ácido acetil salicílico tenía un rendimiento del 30%. Todo esto es inventado, solo estoy planteando un escenario similar al que venía en el problema. Y les preguntaba cuánto era entonces, cuánto se generaba, porque hasta la pregunta lo decía, ¿cuánto se genera de ácido acetil salicílico? Entonces, yo la verdad no sé qué hicieron, honestamente, porque lo único que debían, les dije, ese inciso se divide en dos, cantidad real de ácido salicílico que se pone a reaccionar y ahí lo único que tenían que hacer era, si tengo 500 gramos de ácido salicílico al 40% de pureza, pues lo único que tenían que hacer, esto es ejemplo, ya dije, pues era multiplicar o sacarle el 40% a 500 gramos. Era lo único. Ese primer inciso era solamente sacar el porcentaje de la cantidad que yo te daba, su pureza. No sé qué hicieron, la mayoría lo tuvo mal y honestamente pues les voy a ser honesta, al principio sí me sentí molesta, después me pongo a pensar, pues para qué me enojo si no es mi examen y no es mi calificación. La parte que me molesta es que no sé a qué le llamen aprender. Es decir, ¿qué significa aprender para ustedes? Eh, Muchos piensan que aprender en la universidad es obtener un número de calificación, ¿no? Algunos se conforman con 6, otros
van un poco más con 8 y así sucesivamente. Pero pues esto no es aprender. Aprender significa cognitivamente que usas la información que te dan para plantearla y que te sirva de base para resolver problemas en otros escenarios. ¿Qué quiere decir la maestra? Me queda muy claro que por el tiempo que tenemos como semestre, por las horas que nos vemos a la semana, que el número de problemas que yo te pueda poner a resolver, créeme que no va a poder ser el número de problemas que tú quisieras para decir, híjole, ya me sé esto de memoria. Obviamente no. Los problemas que se te ponen son para que tú empieces a reconocer una metodología de resolución, justo para tener las bases que te lleven a que cuando enfrentes otro tipo de problemas puedas reconocer las bases de tu aprendizaje y aplicarlas a otro escenario. Así fuera un año de ciclo escolar, yo no te podría poner todos los problemas del mundo que puedes tener en la industria cuando salgas al mundo laboral. Créeme que no. Es literal, eso sería imposible. También créeme que me queda muy claro que en el mundo laboral no te van a pedir un balance de este tipo, ¿sí? O sea, no te van a decir, no, pues ¿sabes qué? Tengo tantos gramos de ácido salicílico, ¿cuánto crees que voy a usar? No, tampoco, ¿no? O sea, eso también me queda muy claro. Pero básicamente esto te da las bases para que sepas cómo hacer justo un balance. Cuando hicimos el ejercicio, les dije, y cuando lo expliqué, les dije, se tienen dos escenarios. Uno es cuando te vas de reactivo a producto y otro cuando te vas de producto a reactivo. Identifica qué te están preguntando. Identifica qué te están dando. Una vez que lo identifiques, sabrás qué escenario elegir. Lo único que veo en el examen es que, tristemente, muchos solo mecanizan. Y es lo que, por eso les hice todo el chorito previo. Porque hacer algo mecánicamente no es aprender. Porque hacer algo mecánicamente no es, si te sacaste 8, pues qué bien, no aprendiste nada. Mecanizar no es aprender. Y es triste, porque muchas respuestas, fíjense, yo les decía ejemplo, tienes 500 gramos de ácido salicílico. ¿Cuánto pusiste a reaccionar? Y hubo personas que me escribieron ejemplos, 9,500. Y yo me preguntaba y decía, a ver, yo te dije que tenías 500 gramos. ¿Y tú me estás diciendo que pusiste a reaccionar 9,500? ¿Alguien logra ver la paradoja de esto? Sí, antes de que se desconecten y de, ay, bueno, que hable la maestra, porque pues ya empezó a hablar y hay que flojera y ay, me va a regañar. Alguien, por favor, que me demuestre que me está poniendo atención. ¿Logra ver la paradoja de la respuesta que me dan? Sí, profe, está rarísimo eso. ¿Cuál es la paradoja? Nos están diciendo que tenemos cierta cantidad en el almacén y quién sabe dónde sacaron el resto para echarse. Los números son números mientras tú como administrador no los analices.
¿Tú qué crees? ¿Que tu trabajo va a ser sacar números o analizar los números para proponer mejoras en una empresa? Analizarlos. Y después de que los analice, es lo que dije, mecanizan y no analizan. No analizan el problema, no analizan su resultado, porque desde que analizas tu resultado dices, ajijos, algo hice mal. O sea, esto está mal, algo hice mal, estoy loco, no sé qué me pasó, me ofusqué, híjole, ya se me va el tiempo, Dios mío, odioso, bueno. Pero no analizan. Y por eso, pues sí me molesté, porque pienso, bueno, ¿de qué manera van a despertarse? ¿Y de qué manera, cuando salgan al mundo laboral, van a ser profesionistas? Y ya sé que a muchos de ustedes dicen, ay, el mundo laboral es tan lejano. Muchos lloran por salir rápidamente. Así de que es que ya quiero salir, es que esta universidad no me deja salir y ya llevo no sé cuántos años aquí. Entonces, sé que el mundo laboral los llama, pero entonces yo me pregunto, ¿para qué quieren salir corriendo al mundo laboral? Común de personas que sale al mundo laboral, porque la mayoría lo único que hace es mecanizar y no analiza. El chiste del administrador no es memorizar todas las teorías a cabo, ¿no? A la práctica. Ese es el chiste. Eso es lo que distingue a un administrador. ¿Para qué me sirvió mi clase de química? Qué flojera, soy administrador industrial, yo le vivía la química, pero ¿por qué, oh Dios, la tengo que cursar? Porque te ayuda a analizar. Por eso, porque esa parte del razonamiento abstracto es la que estás trabajando, se supone, para analizar. Pero cuando veo en el examen esos resultados, pues me doy cuenta que no analizaron nada. Y ese problema, ese inciso que era el E, como ya te dije, el primer punto solo era sacarle en el ejemplo que puse ahorita, no el del examen, el 40% a 500. ¿Qué tan complicado es sacarle el 40% a 500? No es complicado. No. Entonces, no sé, muchachos, ustedes díganme, o sea, ya sé que ahorita muchos o me tienen en mute, o están desayunando, o están haciendo otra cosa. Porque qué flojera una maestra que nos esté regañando. Y yo no te estoy regañando porque honestamente, pues no estoy ya molesta. Estaba molesta, sí, sí lo estaba. Por eso me sinceré contigo, sí, sí me enojé. Después, como dije, bueno, ¿y yo por qué me enojo? Si no es mi grupo, o sea, no es mi vida, yo no seré la que esté haciendo allá afuera el ridículo. Pero, ¿saben por lo que es lo único que sí me enojo? Porque estoy cansada de que este país no pueda salir adelante porque nuestros profesionistas son conformistas. Por eso estoy cansada, por eso me enojo. Por eso. Pues ese inciso valía 2 puntos, ¿no? Porque fueran 2 incisos. Ahí pues ya sabes, si no lo hiciste bien, si no se te ocurrió
al valor, sacarle el porcentaje de pureza y hacerle estequiometría de reactivo a producto, ya sabes que mínimo te sacaste 8, mínimo. El segundo problema era idéntico al que se hizo también en clase. Los problemas eran idénticos, lo único diferente fue ese inciso D, y eso es lo que, por eso repito, por eso me molesto, porque si les cambia uno tantito el escenario, una manera de cambiar el escenario, nada más una forma diferente de cambiar el escenario, y se traban, y ya no lo logran. Por eso me molesto. Porque nada más les cambia uno tantita la cara de la moneda, y como quien dice, pelas. Y siempre es que la química es bien difícil, maestra. Que la química. Que es lo complicado de sacarle el 40% de 500. Pero bueno. Entonces ya sabes que si lo tuviste mal, o sea, si no seguiste ese razonamiento, pues ya tienes 8. A los que lo siguieron los felicito. Van un paso adelante de distinguirse del montón. El segundo problema era idéntico al que hicimos en clase. Ese, pues espero no lo hayan tenido tan mal, por lo que vi, ¿no? Pero bueno, ese fue el análisis de sus resultados de examen. Ahora sí, vámonos al siguiente problema. Entonces, si no mal recuerdo, ya había explicado la industria de la biotecnología. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, no habíamos visto teoría. No, profesora, teoría no nos ha planteado. Ok. Ahorita lo que me interesa es rápidamente, si quieren anotar. Entonces, la biotecnología es, anótenle por favor, la biotecnología es la ciencia que usa a los organismos vivos o productos de los mismos. Es la ciencia que usa a los organismos vivos o productos de los mismos para el beneficio humano. ¿Listo? Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿qué es eso de uso de los organismos vivos? ¿Cuáles organismos vivos? Cualquier organismo vivo. Organismo vivo estoy hablando desde el reino animal hasta el reino vegetal, como también microorganismos. Recuerda que también existe este universo que no es fácilmente pues, visible, que son los microorganismos, hasta lo que sería también la parte de los hongos que forman parte de los microorganismos, que ese es otro reino, ¿no? Entonces, como organismo vivo, tienes que pensar tanto en plantas como animales, como lo que serían, te repito, microorganismos. Dentro de los microorganismos tienes a las bacterias, por ejemplo, tienes a los virus, por ejemplo, tienes a los hongos. Entonces, cualquier organismo vivo que sea usado para obtener un beneficio es la biotecnología la que hace uso del mismo. Dentro de la biotecnología, seguramente algo que te resuena mucho, quizás, es la parte de lo que son los organismos transgénicos. Si me dices, no, nunca lo había escuchado, no te preocupes. ¿Qué es un organismo transgénico? Ok, un organismo transgénico es un organismo vivo, te lo estoy dictando, entonces, organismo vivo que fue alterado genéticamente
organismo vivo que fue alterado genéticamente para algún beneficio. Organismo vivo que fue alterado genéticamente para algún beneficio. ¿Qué es eso? Ok. Ejemplo, hoy en día muchas plantas, sus semillas están alteradas genéticamente para que resistan el ataque de ciertos insectos. Esto es porque genéticamente, por así decirlo, se le dice a la planta que ella sea la que fabrique un insecticida. Entonces la planta de forma natural, es decir, la Pachamama a la planta no le dio la herramienta para que fabricara ella su insecticida. Pero nosotros genéticamente alteramos a la planta y le hacemos aprender cómo fabricar su insecticida. De tal manera que la planta solita fabrica su insecticida y cuando llega un insecto y se la empieza a comer, el insecto muere solito, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se alteran a las plantas transgénicamente. A lo largo de las clases en UPIXA he llegado a conocer gente que sí tiene negocios de invernaderos en Xochimilco. Y entonces, por ejemplo, no sé si tú seas alguno de ellos, pero si tienes un negocio de un invernadero de alguna planta, sabes muy bien que la semilla, por ejemplo, para la Nochebuena, está alterada genéticamente. Tristemente, por eso les digo, es que esa es la parte que a mí me pone así de, pues sí, pues es que es triste. La Nochebuena es una planta originaria de nuestro país, es mexicana. Lo malo es que un embajador norteamericano la patenta. Entonces, pues la Nochebuena tiene que pagar una patente a un gringuito. Y la semilla de la Nochebuena se la llevan a Dinamarca, la alteran genéticamente y toda la semilla de Nochebuena, si tú eres dueño de un invernadero, sabes que no es nacional. La semilla de Nochebuena se importa, tú la compras a estas casas de semillas, las siembras, porque sabes muy bien que además las Nochebuenas así de invernadero están programadas para morirse. Si tú te regalaron una Nochebuena en diciembre, así de regalito, a lo mejor ya se te murió. Y tú puedes pensar, es que soy una mala persona cuidando plantas. No, está programada para morirse. No, maestra, a mí me sigue viva. Sí, gracias a Dios, hay excepciones. Pero en general están programadas para morirse. Entonces, esa es la alteración genética que le hicieron a la semilla de Nochebuena. Y tú ahorita tienes que estarla sembrando. Más o menos, ahorita vas a empezar para poderla tener lista para diciembre. El meollo del asunto es que el cempasúchil es otro ejemplo. Entonces, ¿cómo se alteró? Pues biotecnológicamente. ¿Y por qué? O sea, maestra, si compro esas flores de Nochebuena que me vende el señor en las esquinas y que tantas por 20 y yo luego las revendo en el mercado y está muy bien, que bueno que lo haces. Solamente te digo, esas plantas no te van a durar todo el año, no, se van a morir, están programadas para morirse. Ese es el negocio de las casas productoras y esas semillas de esas Nochebuenas son importadas, no son nacionales. Irónico, otra de nuestras ironías, porque es de aquí esa plantita. Pero bueno, entonces el meollo del asunto es que para eso se usa la biotecnología. Por ejemplo, ahí te doy otro ejemplo de alteración genética. Los microorganismos, ¿yo para qué quiero un microorganismo alterado, maestra? No todos los microorganismos hacen daño.
Que tú estés acostumbrado a conocer microorganismos que hagan daño, esa es otra cosa, pero en el mundo de la microbiología hay muchos microorganismos que son benéficos, ejemplo. Siempre les comento esto. Yo, por estar en el área de alimentos, un conservador que se usa mucho por según ser natural es el ácido cítrico. El ácido cítrico, claro que te suena a limón, y si me dices, no, ni me sonaba, bueno, a lo mejor ya ahorita te suena. En procesos industriales hiciste una práctica, o bueno, viste que se hizo una práctica de jugo de naranja, donde se determinó la acidez, y para determinar la acidez de ese jugo de naranja, utilizaste una fórmula y entonces la molécula que tú cuantificabas era ácido cítrico. Entonces, de que el ácido cítrico no te es tan extraño, pues no, al menos ya ahí lo viste. Y lo viste porque es un ácido que está presente en los cítricos, como la naranja o como el limón. Es un ácido que se usa mucho en la industria de alimentos como conservador natural. Entonces, la pregunta que tú te pudieras estar haciendo ahorita que yo te digo eso es, ¿a poco exprimen hartos limones y le sacan el jugo y le ponen eso a los productos que venden en el mercado? No, claro que no. Lo que se hace es que el ácido cítrico se fabrica de forma artificial. Es justo lo que viste, pues, básicamente en tu examen. Entonces, pero bueno, entonces yo te enseñé, por así decirlo, lo que sería una reacción con glucosa. Si tú te acuerdas, no me acuerdo, no te preocupes, ¿no? Tú en el examen viste que el ácido cítrico también se usa, por ejemplo, para el Alka-Seltzer. Y entonces te puse una reaccioncita donde estaba la glucosa con el agua y con el oxígeno y que generaban ácido cítrico. Yo no sé tú, pero yo me preguntaría, ¿cómo es que la glucosa hizo eso para eso? No, pues te cuento que no fue solo la glucosa. En esa reaccioncita que te puse, nos faltó poner un elemento que no es nada grave, nada más. ¿Quién hizo esa reacción? ¿Quién hizo la transformación de la glucosa al ácido cítrico? Fue un microorganismo. Eso es lo que me faltó escribirte en la reacción del examen. Fue un microorganismo que fermentó la glucosa y ese microorganismo fue el que generó el ácido cítrico. ¿Cómo la ves? Entonces, el tener a un microorganismo que fermente la glucosa para transformarla a ácido cítrico, eso es biotecnología. Alterar a ese microorganismo para darle la instrucción de que haga eso. Otro ejemplo de biotecnología con microorganismos, no sé si alguien aquí del grupo padezca diabetes tipo 1 o tenga algún familiar que padezca la diabetes tipo 1. Espero en Dios que no es nada grave, no van a morir, solo es una enfermedad que se empieza a manifestar desde joven y tiene como característica que cada cierto tiempo tienes que inyectar a tu cuerpo insulina, porque si no, las células de tu cuerpo no podrán tener la energía que requieren a través de la glucosa. Entonces, antes, la insulina se obtenía directo del páncreas de los cerdos. Gracias a la biotecnología, hoy en día la insulina no es tan cara como era antes. Es decir, las personas con este padecimiento, aunque sí tienen pues un gasto económico constante, ya no es el mismo comparado con algunos años atrás. ¿Por qué? Porque gracias a la biotecnología ya se le dio la instrucción a una bacteria de crear insulina. Y esa bacteria es la que hace la insulina que los pacientes que tienen esta diabetes se inyectan. O sea, ¿no tiene bacterias? No. No es parte de la clase que te explique procesos de purificación, pero no tiene bacterias. Una cosa es que una bacteria fabrica la insulina y otra cosa que venga con bacterias la insulina, por supuesto que no.
La bacteria fabrica la insulina. Eso es lo único que ocurre. Y por eso se abarató el costo de la insulina, entre comillas, y por eso la buena noticia es que esta enfermedad ya no es tan dañina. Me refiero a que ya es más controlable, porque ya el precio de este producto no es tan caro. Bueno, y así, este es otro ejemplo de la microbiología. Y nosotros, el ejemplo que vamos a ver en clase de la microbiología aplicado a la que sería biotecnología, es la producción de cerveza. ¿A poco, maestra? ¡Qué emoción! Después te proyecto el video de cómo se hace la cerveza. Ahorita lo que me interesa es entrar al problema. Entonces, ¿la cerveza se hace con bacterias? No, tú sabes que se hace con levaduras. Las levaduras son hongos microscópicos. No es cierto, yo veo a las levaduras cuando compro un kilo de levadura o polvo de levadura porque yo hago pan. En ese polvo de levadura, en esa levadura fresca, hay millones de levaduras, si las ves al microscopio. Entonces, las levaduras son hongos, son microscópicos y hacen fermentaciones. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es un problemita para poder empezar con eso. Y no sé si lo estoy compartiendo porque la verdad se me va, entonces voy a volver a compartir, ahí está, y este es tu problemita. En este momento lo único que yo voy a hacer es plantearte el problema porque la clase de mañana ya lo resolvemos. Dice, en una planta productora de cerveza, la malta se transporta en elevadores de cangilones con 33 canastillas. Cada canastilla tiene una capacidad de 31 kilogramos. En un turno se descarga 5 veces el elevador. Posteriormente la malta se selecciona a través de un ciclón, en donde una corriente de aire asciende para arrastrar polvo, cascarilla y otras impurezas. Durante esta operación, un 3% de la masa inicial de la malta se pierde. Si la malta contiene 54% en peso de almidón, determina, y entonces ves unas reacciones que dice que de almidón se va a maltosa, luego dice abajo maltosa se va a glucosa, y luego de glucosa dice etanol y dióxido de carbono. Determina la cantidad de maltosa, glucosa y alcohol generado. Luego la cantidad en kilogramos de maltosa, glucosa y alcohol cuando se tiene un rendimiento del 98, 90 y 80%. Y luego dice, para la producción de cerveza se necesitan 6,000 kilogramos de CO2, o sea, dióxido de carbono. ¿Qué porcentaje de este gas se obtiene del proceso de fermentación? Con un rendimiento del 100% y con un rendimiento del 80%. Suena horrible, maestra. No te preocupes, la clase que viene lo vamos a hacer. Lo único que quiero que veas y que te des cuenta ahorita es que estas reacciones están concatenadas, es decir, están enlazadas, están entrelazadas como una cadena. Ajá. Entonces, si tú te fijas, la malta lo que tiene es almidón. La primera reacción que es esta, entonces yo te pregunto, ¿el almidón en dónde está? ¿En la zona de reactivos o en la zona de productos? Reactivos. Reactivos. Por estar en reactivos, la estequiometría se supone que ya la sabes hacer. Ok. Entonces, de almidón vas a obtener maltosa. Lo que tengas de maltosa, si tú observas, se irá a la siguiente reacción química para a partir de ahí obtener glucosa. Espero te des cuenta. Es decir, que si en esta reacción obtengo 5 gramos de maltosa, 5 gramos de maltosa son lo que entrarán a la siguiente reacción química. Si obtengo 15 gramos de maltosa, 15 gramos de maltosa serán los que se irán a la siguiente reacción química. Por eso dije están concatenadas. Y entonces, como que ya le vas viendo que la glucosa que obtenga aquí me servirá en la tercera reacción como reactivo. Es decir, que si aquí obtengo 10 gramos de glucosa, pues estos serán los 10 gramos de glucosa que entren a la última reacción. Siempre, si te fijas, este salta a reactivo.
Bueno, eso es lo primero que te debes de dar cuenta y analizar. Lo siguiente es que, como dato curioso, te voy diciendo, es en esta última reacción química donde entra principalmente la parte de la levadura. Aquí es donde la levadura, el hongo, que se llama levadura, se come a la glucosa y la fermenta, generando etanol y dióxido de carbono. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra superclase de mañana es resolver este hermoso problema y ver un videito antes de eso de cómo se genera la cerveza. Entonces, espero que le haya sacado captura de pantalla a esto, porque yo mañana pues empiezo rápidamente a resolverlo. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesora, ninguna. No, No, profesora, ninguna. Pues entonces, primero Dios, los veo mañana en línea. A los que veo en laboratorio, les pido su puntual asistencia, porque la práctica vamos a hacer la práctica de elaboración de lo que sería ácido acetilsalicílico. No hacemos aspirinas, porque no hacemos el fármaco. Cuando tú haces un fármaco, tienes que tener un excipiente y tienes que tener una dosis a la cual colocas el principio activo. Nosotros solo estamos sintetizando el principio activo. Pero como lo tenemos que sintetizar y luego literal meter a la estufa, muchachos, se tarda en secar. Entonces necesitamos trabajar en conjunto rápido para hacer la síntesis, que realmente no es complicada, y de ahí poder meter a la estufa. Entonces, por eso te pido tu puntual asistencia para que luego que lleguemos, honestamente, nos pongamos a trabajar. ¿Sale? Bueno, entonces, pues hasta aquí lo dejo. Pues los veo primero Dios el martes. ¿Cuál martes? ¿No? Ya me sentí en martes yo. Los veo primero Dios mañana viernes. Y pues cuídense mucho, muchachos. Hasta luego. Profesora. ¿Qué? ¿Alguien habló? Y no Yo, escuché nada. profesora. ¿Es la compañera que estaba enferma? No, No, esa soy yo, maestra. Bueno, ¿usted le toca laboratorio mañana? Sí, profesora. Pues qué bueno, ¿no? Porque mañana usted se pone me tiene que traer, por favor, nada más el justificante de lo que me comentó que le pasó el viernes, si es tan amable. ¿Sale? Ah,